Vamos también, decía yo, a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, porque ¿qué es lo que se hace ahora? Apoyar a las grandes corporaciones, que ni siquiera pagan impuestos. 400 grandes corporaciones de nuestro país que no pagan un centavo de impuestos, mientras a la pequeña y a la mediana empresa se le castiga con impuestos altos. Tienen también que pagar mucho por los insumos que necesitan, porque existen monopolios protegidos por la mafia del poder. Aquí, en nuestro país, tenemos que pagar más, y ustedes lo saben, por muchas cosas que consumimos, más que en Estados Unidos, más que en otras partes, porque hay monopolios. Tenemos que pagar más, por ejemplo, por el cemento, mucho más que lo que se paga aquí en nuestro país. Y ya no hablemos de tasas de interés, en todo se tiene que pagar más. Vamos a terminar con los monopolios. ¿Saben cuánto se va a ahorrar si se cumple lo que está en la Constitución? Porque no es inventar nada, es nada más hacer valer lo que ya está en la Constitución, pero que está convertido en letra muerta. La Constitución establece que no debe permitirse las prácticas monopólicas, y sin embargo se dan. Cuando haya una verdadera competencia y no haya monopolios, la gente va a ahorrar hasta el 10% de sus ingresos. Todo esto se va a poder hacer porque ya el gobierno, como lo dije, no va a estar al servicio de los de arriba, va a estar al servicio del pueblo de México. Ese es el cambio que se está planteando. Y vamos, también, aquí hay una política de desarrollo social distinta. Vamos a establecer lo que se llama el estado de bienestar, que ya desde hace muchos años, después de la Segunda Guerra, se aplica en todos los países europeos. ¿Qué significa el estado de bienestar? Significa que hay seguridad para el ser humano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Significa pensión para todos los adultos mayores, como en los países europeos. Significa también pensión para personas con discapacidad. Significa apoyo a madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. Significa también garantizar el derecho constitucional a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Significa también que se atienda de manera prioritaria, fundamental, la educación en nuestro país. Y miren, una medida para que vean que sí es distinto esto. La primera medida que vamos a tomar va a ser de que ya el Bester Gordillo no va a manejar la educación en nuestro país. Es una vergüenza para los maestros, para los trabajadores de la educación. Ni siquiera vive en nuestro país, vive acá en San Diego, en una residencia de gran lujo. ¿Y saben por qué todos esos privilegios? Porque le ayudó en el fraude electoral a Calderón, y en recompensa Calderón le entregó la Secretaría de Educación Pública. Imagínense en manos de quién está la educación en nuestro país. Algunos dicen, ¿y de dónde va a salir el dinero? No es problema eso, presupuesto hay. Es uno de los países con más riquezas en el mundo, a pesar de que lo han saqueado por siglos. Todavía hay petróleo, hay gas, hay oro, hay plata, hay cobre, buenas tierras para la producción agropecuaria, y el mejor recurso de nuestro país es su pueblo, pueblo noble, un pueblo generoso, un pueblo trabajador. ¿Quieren ejemplo? Ahí está. Como nuestros paisanos, que por necesidad tienen que cruzar la frontera, están enviando a sus familiares, a pesar de la crisis, alrededor de 20.000 millones de dólares cada año en remesas. Ya las remesas son el segundo ingreso de nuestro país. Primero el petróleo y luego las remesas. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. ¿Por qué no salimos adelante en nuestro país? Por esta mafia
que oprime, y por eso vamos a resolver muy pronto este asunto para liberar a nuestro pueblo. Presupuesto. ¿Saben cuánto es el presupuesto de México? Son 3.600.000.000.000 de pesos. 3.600.000.000.000 de pesos. Es cuantioso, pero todo se queda arriba. Todo se destina a apoyar a banqueros, a grandes empresarios. Todo se va por el caño de la corrupción. Se destina mucho presupuesto a garantizar los privilegios de los altos funcionarios públicos, sueldos de los ministros de la Corte que no sirven para nada, o mejor dicho, que son nada más alcahuetes que están al servicio de la mafia del poder, de 600.000 pesos mensuales. Gana más un ministro de la Corte en nuestro país que lo que gana el presidente Obama de Estados Unidos. Y así están también los sueldos de diputados federales, de senadores. Todo eso va a terminarse. ¿Por qué? Porque vamos a bajar los sueldos cuando menos a la mitad. Se van a terminar todos esos gastos superfluos. Nada de aviones, de helicópteros, todas esas fantocherías con cargo al presupuesto. ¿Saben ustedes? Y esto siempre lo repito, porque es indignante. Hay una partida del presupuesto nacional para atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto es esta partida? 6.000 millones de pesos al año. Se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. No olvidemos que el presupuesto es dinero del pueblo. Los funcionarios, el gobierno, son simplemente administradores de los dineros del pueblo. Si se termina con todo esto, se van a liberar muchos fondos al desarrollo. Vamos a acabar con las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Vamos a poner orden en el país. Entonces sí se puede. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Es cosa de estar haciendo conciencia en la gente. Ayúdennos a eso. Ya están aquí, ustedes son ciudadanos libres y conscientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que despertar a muchos que todavía están dormidos. ¿Por qué? Porque esta mafia de poder, los 30 que mandan en el país, tienen el control también de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. Y ellos son los que administran la ignorancia en el país. Por eso hay muchos todavía atontados, manipulados, muchos hipnotizados, a pesar de los pesares. Uno se pregunta cómo es posible de que esta pandilla haya saqueado impunemente al país sin que la gente haga algo, sin que haya pasado nada, porque estamos hablando del saqueo de estos 28 años nunca visto en la historia de nuestro país, porque en la colonia fueron 300 años, no 28 años. Lo que han hecho de transferir los bienes de la nación, del pueblo, a unos cuantos, y todo lo tienen relativamente bajo control.